entre Luis Hermosilla y nada menos que una ministra de la Corte Suprema, que es la ministra Ángela Vivanco, donde de alguna manera, y eso lo va a tener que determinar la justicia, se deja entrever de que hay un eventual tráfico de influencia, donde Hermosilla le pregunta, bueno, ¿tú vas a integrar mañana la sala de tal caso? Hay muchas conversiones alusivas a otros jueces, algo que uno a todas luces lo espanta, y ha espantado más todavía a quienes están a cargo de otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo, y están impulsando ya una acusación constitucional. ¿Qué significa esto? Que podría la jueza Vivanco dejar de ser parte de la Corte Suprema si es que esto se presenta, prospera, es un camino muy largo, pero hay un amparo en la Constitución Política del país que podría ser una salida para esa jueza. Sí, para muchos de lo más grave que se ha conocido dentro del caso Audios, para el país, para la institucionalidad. Pamela Araya, ya te vemos, estamos contigo para saber cuál es la expectativa hoy día y para los próximos días con esta posibilidad incluso de una acusación constitucional en contra de esta magistrada de la Corte Suprema. Te escuchamos, buenos días. Hola, muy buenos días. Y no solo eso, porque hoy a las 2:30 de la tarde sesiona el Pleno de la Corte Suprema, donde se va a analizar la situación de la ministra Ángela Vivanco, incluso para ver la posibilidad de su suspensión. Ustedes hacían un resumen de todo lo que se ha conocido en las últimas horas, que tiene que ver con nuevamente una publicación de CIPER, que da cuenta entonces de una cadena de favores, podríamos decir, entre uno y otro. Y todo esto comienza en el año 2018 a través de WhatsApp, cuando Ángela Vivanco quería postular, y ojalá que fuera finalmente elegida, como la reemplazante de un ministro de la Corte Suprema que dejaba su cargo porque se había jubilado. Así entonces Luis Hermosilla en esa época era asesor del Ministerio del Interior, y lo que ocurre es que ella se comunica para ver si él podría ayudarla a hacer algunas gestiones entonces dentro del gobierno, para que al menos ella en un primer momento también apareciera en la quina y que posteriormente fuera la candidata del presidente de la República en el Senado. Luego de todas estas conversaciones, de solicitudes incluso y encuentros en persona, al menos Luis Hermosilla le señala en estos chats que fueron ahí citados textualmente en el medio CIPER que sí, que se están haciendo las conversaciones, que se han hablado con Andrés Chadwick, quien era el ministro del Interior. Aparece ella en la quina y luego se convierte en la candidata del presidente de la República y finalmente resulta electa como la nueva integrante de la Corte Suprema. No solo eso, Davor hacía alusión a algo bien importante que tiene que ver con una causa que se estaba viendo en la Corte Suprema, que tenía relación con un recurso de amparo que fue presentado por la Defensoría de la Niñez. ¿Por qué? Porque estaba ahí, se quería analizar una situación relacionada con un menor de edad, mapuche, que había sido detenido. Este recurso de amparo había sido aprobado en la Corte de Apelaciones y se estaba revisando después en la Corte Suprema. Hermosilla le dice, acá están todos los antecedentes para poder rechazarlo. Y ahí es cuando le pide si es que ella puede integrar esa sala. Pero bueno, había que pedirlo de alguna manera y es por eso entonces que ahí también se le pide, en este caso, del otro lado, un favor a ella para que pudiera intervenir en ese caso y por supuesto dar el voto para poder rechazarlo. Antecedentes también de parte de Ángela Vivanco entregados que no eran públicos todavía en una causa, Luis Hermosilla, que se iba a ver relacionada también con Carabineros y las Fuerzas Armadas. Le entrega también estos datos porque decía eran de interés del Ministerio del Interior y del Gobierno. Otro caso también, cuando recordemos hubo indicaciones de parte del Gobierno para modificar los sueldos de la Corte Suprema. ¿Qué hace Ángela Vivanco? Le pide que intervenga. ¿Qué se hace finalmente? Se retira la indicación. Hay reacciones, escuchemos primero lo que dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. A las personas lo que les interesa es que seamos iguales ante la ley. El tráfico de influencia no permite la igualdad ante la ley, porque permite que haya personas que tengan ventaja. Eso no es posible permitirlo. Y si hubiese habido o hay antecedentes o evidencia que indican que eso ocurrió, bueno, eso tiene que ser investigado y sancionado. Sí, ha sido bien duro el gobierno con todo esto, que de alguna manera le provoca un daño tremendo, Pamela, a la democracia, a la confianza pública. Recordemos que en Chile hay tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y uno esperaría que el Poder Judicial sobre todo sea como uno dice que es la justicia, que es ciega, que es sorda, que es muda, que al llegar frente a un juez todos tengan las mismas oportunidades, los mismos atributos, las mismas consideraciones, y acá se ve finalmente que este pacto social, donde se deposita la justicia, de alguna manera imponer una pena sobre un delito a una persona, a un chileno en este caso, que somos los que vivimos principalmente en este país, y aquí no se estaría cumpliendo con este
con esta montonera de WhatsApp, de tráfico de influencias, pero también donde se pretende que un juez intervenga en una dirección frente a un caso que debe jugar. Yo creo que este es un daño tremendo a la confianza y bueno, las encuestas ya lo venían alertando, la Corte Suprema está en problema hace harto rato. Vamos a ver cómo se sale de esto, a ver qué es la decisión, cuál es la decisión que toma hoy día la misma Corte en este pleno que está citado a las 2:30. Yo no sé, Pamela, si se sabe algo, si se puede especular. Hoy día la jueza eventualmente puede quedar suspendida de sus funciones porque no es llegar y echar, es un organismo colegiado, pero ¿se le puede aplicar alguna sanción? Bueno, eso se va a tener que analizar. De todas maneras, en este caso, de parte de la Presidencia de la Corte Suprema, se emite un comunicado donde se manifiesta la preocupación sobre aquello. Ahora bien, hay un punto importante. Nosotros estamos aquí en el Palacio de Tribunales, afuera. Recién se puede ingresar a las 8 de la mañana, también con la intención de poder conversar con Ángela Vivanco respecto de estas revelaciones. Lo cierto es que está con permiso. Está con permiso, así que no va a asistir durante este día, no viene. En este caso, yo que estoy acá, no viene. Y no se va a poder conversar con ella. Y hay que recordar el otro caso también. Recordemos con Jean-Pierre Matus, que eso sí se revelaron unos chats, pero que no tenían relación con ayuda en este caso para que sea nombrado, sino que tenía relación más bien con conversaciones que tuvieron cuando se estaba tramitando la acusación constitucional contra Andrés Chadwick. Y en esa época entonces él había intervenido para que un abogado alemán pudiera hacer un informe en derecho y que finalmente eso sirviera como la defensa de Andrés Chadwick. Desde un minuto él había dicho, yo nunca he conversado con él, no tengo WhatsApp con él, pero después se revelan estos WhatsApp y después Matus se defiende y dice, ya, ok, sí hay, pero no tiene nada que ver con que él haya hecho gestiones para que yo fuera nombrado ministro de la Corte Suprema. Pero su nombre aparece en los chats que tienen que ver con cuando se libera otro cupo también en la Corte Suprema, y es ahí cuando Vivanco también pide a Hermosilla que se hagan gestiones para que varios nombres estuvieran ahí en esta esquina para después ser presentado en el Senado, y ahí aparece Jean-Pierre Matus, pero no es directamente, digamos, sino es que él aparezca en estos chats, en este tipo de tono. Lo decían al principio también ustedes en la presentación de este despacho. Hay iniciativas. Una, el Pleno, hoy 2:30, para analizar este caso y ver si se puede suspender. El otro lado es lo que está impulsando, en este caso, el oficialismo, que dice que van a presentar una acusación constitucional. Hay reacciones, las escuchamos. Lo que ha develado CIPER respecto a la ministra Vivanco es extremadamente grave. Por tanto, el día lunes comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla. Esto es inaceptable que suceda en la Corte Suprema. Lo mismo he dicho respecto del ministro Matus. Y creo que en ambos casos se configuran los elementos para no solo que actúe la Comisión de Ética de la Corte Suprema, sino que para una acusación constitucional que en el caso de Ángela Vivanco han anunciado algunos parlamentarios del PS. Una eventual acusación constitucional contra algunos ministros de la Corte Suprema es un tema que nosotros hemos conversado en la bancada. Pero lo que no nos parece correcto es que se apunte a un determinado juez, porque existe un conjunto de jueces, varios de ellos, que están en la Comisión de Ética por algunos temas reñidos con la probidad administrativa. No solamente el señor Matus y la señora Vivanco, también está el señor Muñoz. Ya, hay parte de las reacciones con la gravedad que esto implica. Pame, tú recordabas el caso del juez Jean-Pierre Matus, que fue lo primero que se cuestionó en esta lógica de que pudiera haber habido favores o un impulso con Luis Hermosilla a su candidatura para finalmente convertirse en un integrante de la Corte Suprema. Hasta ahí habíamos centrado mucho el debate en el sistema de nombramientos, donde hay cierto consenso en que tiene que cambiar, en que no puede seguir este besamanos que muchos reconocen ha existido siempre. A lo mejor con otra lógica, no está todo en un WhatsApp, pero en el fondo sí se hace una promoción, se hacen campañas, se buscan votos, se habla con el gobierno, con los parlamentarios y eso debiese cambiar. Pero esto que se ha conocido con esta otra magistrada, con Ángela Vivanco, que en algún momento además fue vocera de la Corte Suprema, por eso tenemos un montón de imágenes de ella, es mucho más grave y creo que profundiza el cuestionamiento, porque ya no se trata solo de ella pidiendo a la Hermosilla apoyo para llegar a convertirse en jueza.
Se trata de una relación frecuente, donde ella emite opiniones, donde manda informes reservados, donde adelanta información a Hermosilla de casos que estaban en ese momento siendo parte también de la discusión de la justicia. Una Hermosilla que era asesor del Ministerio del Interior y donde además se desnudan reuniones con quien era en ese momento el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ahí uno también dice, bueno, la opinión pública nunca supo de esas reuniones que se hacían en la oficina de Hermosilla, que no constaban en la ley de lobby. O sea, estamos hablando de una relación permanente entre una autoridad del Poder Judicial con una autoridad del Poder Ejecutivo en ese momento que, en teoría, y uno esperaría, debiesen ser dos poderes independientes del Estado, pero que aquí se juntaban, que conversaban, que a través de Hermosilla se pasaban información. Es algo que profundiza mucho en la gravedad de lo que hemos conocido en el último tiempo. Creo que con Matus todavía no está todavía tan prístino y tan claro porque no tenemos esta seguidilla de WhatsApp. Sí. Pero en el caso de Vivanco es realmente impresionante. O sea, hay que leer ese reportaje de CIPER, que una vez más hay que destacar, entrega una información que es muy relevante para la discusión pública. Sí, lo de Jean-Pierre Matus, efectivamente, todo esto, los WhatsApp que finalmente se revelaron, tenían relación con estas gestiones en el marco de la acusación constitucional, cuando Jean-Pierre Matus, además, era un abogado privado, no estaba siquiera su nombre todavía relacionado con lo que pudiera ser una postulación a la Corte Suprema. Cerramos entonces recordando aquello. Dos situaciones importantes. Pleno de la Corte Suprema, 2:30 de la tarde, y también esta acusación constitucional que se va a impulsar de parte del oficial. Sí, va a ser muy importante cómo pondera esto hoy día la Corte Suprema, que es la máxima instancia de justicia en el país, que está conformada además por 21 ministros. La ministra Vivanco es una de los 21 en teoría que deberían estar allí. Hay muchos puestos que están hoy día sin nombramientos y ese es otro tema que se está ventilando también en el Congreso. Gracias, Pamela. Un daño profundo, lo decía yo, a la democracia. Vamos a ver qué pasa y cómo reacciona sobre todo el presidente de la Corte hoy día. Gracias, Pam. En contacto durante toda la jornada. Que estén bien. Buen día.